Buenos días, compañeros y maestras. Nosotros somos el equipo número 1 y nosotros les vamos a hablar sobre la videoclase de la Declaración de los Derechos Humanos. Primero que nada, vamos a empezar con el concepto de los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de una persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido en nuestra Constitución política, los tratados internacionales, el derecho institucional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes de derecho internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es muy importante, ya que nos brinda la libertad, la justicia y la paz en el mundo, que tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos. El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han sometido a actos crueles e inhumanos al ser humano desde los inicios de la historia de la humanidad, generando diferencias entre las razas y las clases sociales, gestándose miserias, discriminaciones, desigualdades, menosprecios a la dignidad humana, ultrajando los derechos más fundamentales e inherentes al ser humano, sofocando las libertades más fundamentales para el desarrollo de la persona, razón por la que distintas naciones se unieron para establecer mediante una norma de carácter universal, lo que quiere decir que es para todos los seres humanos, que reconocieran los derechos fundamentales de la raza humana, a fin de terminar con tales vejaciones hacia el ser humano, quien por el solo hecho de serlo posee derechos inherentes a su condición de humano. Buenos días, compañeros, mi nombre es Melanie Yamilet Rada Calvario. Hoy les voy a hablar de la Asamblea General que proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos. Primero, como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse para el fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promueve mediante la enseñanza y la educación y el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universal y efectivo tanto entre los pueblos de los estados y miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. En pocas palabras, cuando los estados se enfrentan problemas que afectan a las personas, la Asamblea General proclama los derechos para garantizar que todos sean tratados con dignidad y tengan las mismas libertades y oportunidades que todos los demás. Esto significa, en pocas palabras, que los países del mundo, a través de las organizaciones de las Naciones Unidas, acordaron reconocer y respetar los derechos básicos como la libertad, la igualdad y la justicia, igual como la maestra Eneida en su videoclase nos presentó estos derechos. Yo voy a explicar el artículo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Para empezar, el artículo 1 nos dice que todos los derechos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia. Y asimismo debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Eso nos explica que todos nacemos libres. Nadie puede ser propiedad de nadie y todos tenemos derecho a vivir en libertad. Asimismo, nos debemos de respetar los unos a los otros como personas e individuos. Tenemos el artículo 2. El artículo 2 nos dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de alguna raza, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier cosa o cualquier otra índole. Asimismo, también se tiene que dejar claro que no se puede hacer discriminación en alguna condición política o etcétera. Esto nos explica que todas las personas debemos de tener los mismos derechos y asimismo nadie puede ser tratado de una forma injusta. Después tenemos el artículo 3 que nos dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su propia persona. Es decir, nadie puede arrebatarle el derecho a la vida a otra persona. Un ejemplo sería arrebatarle la vida de matarlo,
Nadie le puede quitar la libertad a otra persona, nadie puede tener otra persona a base de su propiedad, secuestrarla o etcétera. Y cada uno de los individuos tiene que tener derecho a su propia libertad y a su propia seguridad. Tenemos el artículo 4 que nos concede que nadie puede estar sometido a la esclavitud, ni a servidumbre, ni a la trata de esclavos. Esta tiene que estar prohibida en todas las formas posibles. Nadie puede trabajar o ser obligado a trabajar a base de otra persona. Asimismo, está prohibida la trata de personas tanto para ser sobreexplotados sobre una noción laboral. Y por último tenemos el artículo número 5 que nos dice que nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto el mismo artículo nos lo dice. Yo les voy a hablar sobre el artículo 6, 7, 8, 9 y 10. El artículo 6 dice que todas las personas tenemos derecho de ser reconocidos ante la ley. Esto significa que todos debemos considerar legalmente como alguien con derechos. Es decir, cuando una persona tiene un acta de nacimiento o una identificación, el Estado nos reconoce que existimos y que tenemos derecho como cualquier otro ciudadano. El artículo 7 establece que todos somos iguales ante la ley y debemos recibir la misma protección sin discriminación. Por ejemplo, si dos personas cometen la misma falta, la ley debe castigarlos de una misma manera, sin importar su dinero, su origen, su color de piel o su religión, porque a veces dan preferencia a las personas que tienen dinero o que son blancos. El artículo 8 dice que todas las personas tienen derecho a acudir a la justicia si alguien viola sus derechos, es decir, si a una persona no le pagan bien su trabajo o la discriminan, ya sea por ser mujer, por su color de piel, su origen, puede acudir a una autoridad o a tribunal para defender sus derechos. El artículo 9 señala que nadie puede ser detenido o encarcelado de una forma injusta o sin una razón legal. Es decir, la policía no nos puede arrestar solamente porque tiene sospechas o sin ninguna prueba. Nosotros tenemos derecho de demostrar nuestra inocencia. Y finalmente, el artículo 10 establece que todas las personas tienen derecho a un juicio justo, público, ante un tribunal imparcial. Por ejemplo, si alguien es acusado de un delito, tiene derecho a defenderse y que un juez escuche su caso de manera justa. Hola, mi nombre es Vanessa Itzel López Elacio y yo les vengo a hablar del artículo 11 hasta el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como principio, debemos de conocer cuáles son estos artículos y en qué consisten. El artículo 11 es aquello que toda persona nos habla acusada de delito tiene derecho a presunción su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio público con garantías. El artículo 12 se protege la vida privada. Nadie debe sufrir injerencias arbitrarias a su intimidad, familia, domicilio o correspondencia, ni ataques a su honra o reputación. El artículo 13 nos habla del derecho a la libertad de movimiento y residencia dentro de un estado, así como salir de cualquier país o regresar al El artículo 14 nos habla de derecho a buscar un asilo en otros países frente a las persecuciones, aunque este derecho no aplica en casos de delitos comunes o actos contradictorios a los principios de la ONU. El artículo 15 nos habla del derecho a la nacionalidad. Nadie puede ser privado arbitrariamente de ella ni al derecho a cambiarla. Ya que conocemos estos artículos, estos nos hablan de que refuerzan la protección de la persona en aspectos esenciales a la vida cotidiana y jurídica. Por ejemplo, el artículo 11 nos asegura la presunción de inocencia y juicio justo, evitando así abusos del Poder Judicial. El artículo 12 protege la intimidad y la reputación. Reconoce que la dignidad también se defiende en un ámbito privado. El artículo 13 garantiza la libertad del movimiento y residencia, ampliando la autonomía individual. El artículo 14 introduce el derecho al asilo, ofreciendo así protección internacional frente a una persecución. Y finalmente el artículo 15 reconoce el derecho a una nacionalidad. En conjunto, estos artículos consolidan un marco que asegura justicia, respeto a la vida privada, movilidad, refugio y pertenencia jurídica, mostrando que los derechos humanos no solo son principios abstractos, sino garantías concretas para vivir con dignidad y seguridad.
Estos artículos refuerzan la protección de la dignidad individual de los seres humanos. Artículo 16. Los hombres y las mujeres a partir de edad innúbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, religión o nacionalidad, casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante y libre pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la religión de libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observación. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Artículo número 21. Toda persona tiene derecho de participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Punto número 2. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Punto número 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. A las públicas, esta voluntad se expresa mediante elecciones auténticas que habrá que celebrarse periódicamente por sufragio universal e igualdad y por voto secreto o por otro procedimiento igualitario que garantice la libertad del voto. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional a vida de la organización mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional. Los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de personalidad. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Artículo 24. Toda persona tiene el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a la limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especie, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y vejez u otra pérdida de sus medios de abstinencia por circunstancias independientes a su voluntad. Punto número 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a ciudadanos y asistencias especiales, como todos los niños nacidos en matrimonio o fuera del matrimonio. Tienen derecho a igual protección social. En el artículo 26 nos dicen que la educación debe ser gratuita, por lo tanto es obligatorio para todos. Esta es igual para todos, sea hombre, mujer, independientemente de tu orientación sexual e incluso de tu religión. Por lo tanto, esto ayuda al desarrollo de la personalidad humana. Esto también fortalece respecto a los derechos humanos y también sobre nuestras libertades fundamentales, que son la comprensión, la tolerancia
y la amistad entre las naciones. El artículo 27 expresa que todos tienen derecho a una vida cultural, es decir, de gozar de las artes, gozar de poder participar en actividades científicas y descubrimientos científicos y poder dar los materiales y las herramientas para poder contribuir a estos procesos. También expresa que las personas que descubran morales y materiales tienen derecho a autor, es decir, derecho de propiedad. En el artículo 28, para más facilidad podemos decir que en este se refiere a que los derechos que antes han sido mencionados y van a ser mencionados no sean solamente escritos, que no queden en el papel, que sean ejecutados y efectivos, que realmente se promueva el respeto a los derechos humanos. Quiere decir que nuestros derechos deben ser oídos y respetados. En el artículo 29 nos expresan que tenemos limitaciones establecidas por la ley. Esto se refiere a que nosotros tenemos derechos, pero también las personas de nuestro alrededor las tienen. Entonces, mi derecho termina en donde empieza el tuyo. Estos están hechos para que puedan respetarse nuestros derechos y respetar los de los demás. En el artículo 30 nos dicen que ninguna persona, estado o entidad puede destruir o suprimir los derechos que antes fueron mencionados y establecidos en esta Declaración de Derechos.